Nexo, en esta modalidad que tenemos lunes, miércoles y viernes. Hoy, este lunes 1 de junio, ya pasadas las 18 horas, compartiendo contigo. Bueno, no, gracias a vos por invitarme a este lugar tan llegado a tus sentimientos. Y bueno, y pedirte disculpas públicamente porque ya me habías invitado y bueno, no había podido, así que bueno, contento de estar acá con vos y bueno, que sea una buena charla. Vos sabés que en esta parte de la entrevista nosotros le hemos dado una denominación, una biografía, un poco revivir momentos tal vez que tengan que ver con los afectos, los amores, los reencuentros y la posibilidad de haber disfrutado una niñez, una adolescencia cálida, porque bueno, lo tomo y lo digo así porque uno lo ha vivido de esa manera y creo que muchos los compartimos. Preguntarte, tu niñez, cómo la viviste, con el núcleo, con los amigos. Bueno, yo soy nacido en Río Turbio, soy tercera generación de Río Turbiense. Mi abuelo vino en el año 48 de la zona de Lepá, de Esquel, de Chubut. O sea, está ahí al lado de Chubut, en ese momento una mina de carbón. Eran pioneros acá, ellos ya fallecieron. Después mi papá fue dirigente sindical, bueno, de Luz y Fuerza muchos años, falleció, ahora ya va a ser, ahora el 9 de julio va a ser, el 9 de junio van a ser 3 años ya de lo de mi viejo. Y bueno, y yo transcurrí toda mi niñez y adolescencia acá en Río Turbio con algunos momentos en los cuales no estuve acá. En el año 1990 mi papá pasa a desempeñar un cargo en la regional de Luz y Fuerza, por lo cual nosotros nos trasladamos a Comodoro. Tengo recuerdos muy vivos de eso porque fue el Mundial 90, entonces me lo acuerdo pero perfectamente. Así que estuvimos ahí en Comodoro Rivadavia, creo que un año, 2 años, no recuerdo bien. Fui a una escuela ahí en Comodoro Rivadavia. Volvimos a Río Turbio. Bueno, mi papá se separa de mi mamá, mi vieja se va a Gallegos y nosotros con mi hermano decidimos quedarnos acá en Río Turbio con mi abuela, ¿viste? En contra de todos, en contra de mi mamá, de mi papá, de todo. Bueno, pero mi abuela, ¿viste? Nos hacía la gamba y nos quedamos acá para terminar el secundario. Yo lo terminé el secundario, mi hermano no, mi hermano lo termina en Buenos Aires con mi papá, ya mi viejo ya estaba en Buenos Aires. Y, y bueno, yo me voy a estudiar a Buenos Aires, desde el año 97 hasta el año 2005 estuve estudiando y después, bueno, volví acá a Río Turbio y vine a buscar mi primer trabajo, ¿no? Que fue gratamente, digo gratamente porque podría haber entrado tal vez a otro lugar, pero entré a la Municipalidad de Río Turbio. Fui en ese momento a ICF, a ICRT, a pedir trabajo y bueno, ahí no se daban las cosas, así que me vine caminando desde la administración, me acuerdo perfectamente, hasta acá, bueno, acá al lado nada más de Sí, tu casa, que estaba acá, había una oficina antes de ir para allá a la parte de intendencia y bueno, y pedí un trabajo. Y me dio un trabajo, me lo dio Matías Mazú en ese momento, hablé con él, me dijo que me podía pagar muy poco, No había plata tampoco. no había nada de plata. Estaba un momento difícil igual, más allá de que estaba Néstor Kirchner, digamos, en la presidencia, sí. Era ya el año 2005, pero todavía las cosas no se acomodaban. Y acá en Río Turbio había muchísimos planes de trabajar. Entonces había una propuesta del CFI en ese momento que era la de hacer los proyectos productivos acá en Río Turbio, a lo cual Matías me da a mí una misión de eso. Y me dice, bueno, mira, yo te puedo ofrecer hoy un plan trabajar, creo que era. Pero bueno, si más o menos me sacás del lío que tengo con esto, te hago un contrato. Así que fui por eso y me puse a trabajar en ese momento en la biblioteca. Acá trabajé con una jefa que era Ramona Blanco, trabajamos en los proyectos productivos, los cuales después, bueno, gracias a la política de ese momento de Néstor Kirchner se fueron diluyendo, digamos, en el tiempo, porque la gente comenzó a tener mejores trabajos también, ¿no? Y cambió totalmente el contexto nacional. Y ahí trabajé durante un tiempo, después
creamos junto con la Municipalidad de Río Turbio todo lo que fue el programa de incentivo para el trabajo, se llamaba en ese momento Promiel, y bueno, y ahí comenzamos con los cursos de capacitación, y esos cursos de capacitación de repente llegó un momento en el cual ya no daban más, y necesitábamos apoyo, necesitábamos plata y todo eso, y bueno, logramos conectarnos en ese momento con Alicia Kirchner, que estaba en Desarrollo Social de la Nación, y se nos ocurrió, en esto estoy hablando, ¿no?, de quienes estuvieron en ese momento, quienes eran en ese momento diputados por pueblo, bueno, en ese momento estaba Víctor Espinosa, Ramona Blanco, Matías Mazú, bueno, la gente que estaba en ese momento en producción, de que creáramos una escuela. ¿Y los fondos eran municipales o se trabajaban los fondos a través de partidas? No, donaciones? tenía partidas mixtas, porque por un lado estaban los programas estos que se daban desde Nación, que estaba lo de que era el CFI y todo eso, pero siempre el municipio tenía que realizar un aporte extra para las cosas que se nos iban ocurriendo y que íbamos haciendo cursos de capacitación. No es menor lo que estás diciendo, porque la capacitación perfecciona tal vez tareas que hoy son inexistentes, ¿no? Porque siempre uno lo que ha observado que es el ingreso del trabajador, el perfil del trabajador ingresa a la administración pública y lo que busca es justamente la tarea administrativa. Lo propio en ICRT, que si bien, bueno, las áreas de producción son la producción de carbón fundamentalmente y después la generación de energía, siempre se fueron buscando esos perfiles. Ahora, el excedente, la mano de obra que queda fuera del Estado, es necesario prepararla, porque se necesitan gasistas, se necesitan plomeros, se necesitan carpinteros, se necesitan formaciones básicas, que es la demanda cotidiana de lo doméstico. Pero aparte en ese momento también había algo importante, que era una visión estratégica respecto a lo que era Río Turbio. Porque vos fijate que la usina comienza en el año, comienza su construcción fin del 2007, me parece. 2006. 2006, 2007. Bueno, yo entré en el 2005. En el año 2005 el CFI, por un lado, coloca acá en Río Turbio todo lo que son los proyectos productivos, pero aparte se empieza a trabajar con una visión distinta sobre lo que iba a pasar sobre la construcción de la usina, que era la construcción civil de la usina. Entonces ahí es donde comenzamos a trabajar con una visión también no solamente, digamos, de país, sino también provincial y también de acá local, muy local. En estos programas trabajaron en ese momento los sindicatos acá también de Río Turbio. Yo recuerdo que bueno, mi primera entrevista que tuve en ese momento para poder empezar a delinear lo que era la parte técnica de lo que venía era con Profesional y Técnico, con Rubén Rodríguez. Fui a Profesional y Técnico y charlé con ellos, qué era lo que veían para adelante. Bueno, ahí estuvimos trabajando y bueno, primero empezamos por lo que era obra civil, empezamos a hacer algunos cursos respecto a eso. Entonces había carpintería de obra, albañilería, encofrados, empezaba a trabajar sobre eso. Había una visión muy importante de lo que venía para adelante y nosotros con una mano de obra que venía de un tiempo de crisis del año 2000, 2001, donde ya habían dos generaciones que no habían tenido trabajo, Sí. con una desocupación tremenda y que necesitábamos capacitar, y que también había pasado algo acá en Río Turbio, que era que la gente tampoco había podido tan fácilmente enviar a sus hijos a estudiar y haber tenido profesional. Y bueno, y ahí comienza eso. Y terminamos con un aporte muy importante de desarrollo social de Nación, que nos compró muchísimo equipamiento. Armamos donde era la escuela técnica vieja, hicimos ahí lo que fue la escuela laboral, que era también uno de los sueños del Partido Justicialista acá en Río Turbio, que era la Escuela de Arte y Oficio. Claro. Yo tomo ese proyecto. Está bien. ¿No integraste el centro consultivo? Viste que había un centro consultivo donde habían ingenieros, donde habían técnicos. No, porque en ese momento se había creado aparte y se había hecho antes los PIP, que lo habían hecho acá desde la municipalidad. Entonces estaba los PIP y después estábamos nosotros, que teníamos un rol netamente de capacitación, que eso se dio en función, digamos, del perfil que tenía yo, que yo estudié recursos humanos. Entonces Claro. venía por ese lado la cosa. Y bueno, terminamos con un lugar enorme que la municipalidad no lo podía sostener en realidad.
es ahí donde comenzamos a iniciar el proyecto para lo que es hoy, Ujú. hasta el día de hoy, que orgullosamente siempre lo digo, que es el CEFIAP, el Centro de Formación Profesional de Río Turbio, Ujú. que primero tenía la denominación de número uno y después, bueno, después cambió y creo que ahora es número dos, pero bueno, siguió siendo y sigue estando hoy para la comunidad con perfiles distintos, ¿no? Porque ha cambiado también el contexto que se ha dado, ¿no? Y ahí obviamente se recreaba la posibilidad, bueno, de tener soldadores, eléctricos, albañiles. Claro, nosotros teníamos soldadura, teníamos albañilería, teníamos carpintería, electrónica, ya pensando en lo que venía también para la central. Y fue importante, pero no fue comprendido posteriormente por la política, ¿no? Así que ahí tuvo un retroceso esa institución, pero lo dejamos como una institución educativa acá en Río Turbio muy importante. Es más, o sea, hoy lleva el nombre de Matías Mazú, ese centro de formación, ¿no? Así que importante la visión que tuvo en ese momento la Intendencia, importante la visión que tuvo Nación con respecto a nosotros, considerándonos como un lugar estratégico, ¿no? Dentro de la geopolítica nacional. Obviamente que las continuidades tienen que ver con las realidades económicas, lamentablemente, o sea, más allá por estas latitudes y por cuestiones que tienen que ver justamente por decisiones directas. Y a nosotros nos tocan las decisiones directas muchas veces. Y sí, tener que estar justificando siempre todo, ¿no? O sea, por ahí en algunos roles que me toca desempeñar trabajando, nosotros tenemos que justificar todo, ¿sí? Tenemos que justificar la zona fría, que tenemos frío, que usamos el gasto del año, tenemos que justificar que somos geopolíticamente estratégicos porque somos, no sé, punta de línea del interconectado, que estamos en el área de frontera. Me parece que es una constante de esta historia que da giros, ¿viste? Y vuelve a veces a los mismos lugares, ¿no? Sí, hablamos de los ciclos, pero en realidad más que ciclos son ciclos económicos, porque Claro. la vida misma de la cuenca carbonífera eh, termina siendo el abrazo de esas realidades económicas que muchas veces están muy distantes, o otras políticas que por ahí terminan abrazando la realidad. Y que muchas veces, no sé si vos compartís lo mismo, tiene que ver con que cuando se abraza la política desde el punto de vista económico, social, con distribución, con beneficios, esa sensación de por ahí o de querer hacer todo y no terminamos haciendo nada. No sé si pensás lo mismo. No, por ahí soy más positivo en eso. Creo que sí quedan cosas, Bien. ¿viste? Quedan cosas positivas. Qué sé yo, en este caso algo materializado, un centro de formación en Río Turbio fue importante. Creo que sigue siendo importante hoy para las comunidades. Después que sí, que han tenido errores porque, o sea, tal vez no fue el centro de formación que queríamos nosotros para la gente que iba a estar en esa usina, para Ujú. manejar esa usina y para llevarla adelante y terminarla y todo, ¿no? O sea, que era el sueño real de todo eso, ¿no? Pero yo creo que en el medio van quedando pequeñas cosas y otras, bueno, otras viene este tipo de política y las destruyen, ¿viste? Pero bueno, o sea, creo que las comunidades van resurgiendo a partir también de lo que va pasando y vamos adquiriendo experiencia, aquello que no la tuvimos, a partir también de las vivencias que se van dando, ¿no? O sea, yo hoy ya tengo, de esto que te estoy hablando, yo cuando vine a Río Turbio tenía 23 años y hoy tengo el doble, tengo 46. Claro. ¿Sí? Entonces vos, si lo volvería a hacer, y bueno, seguramente no lo volvería a hacer igual o volveríamos a hacer otra cosa, pero también eso es también con el diario del lunes y sabiendo lo que pasó después, ¿viste? Y a veces no es tan claro para todos eso, ¿no? La conjunción de la decisión técnica y la decisión madura de la política, cuando muchas veces eh, se quieren definir proyectos objetivos, ¿conjugan? ¿Vos interpretás eso, que hay una conjunción? O por ahí la decisión política avanza mucho más rápido que las decisiones técnicas? Porque eh, para cualquier decisión política tiene que haber una decisión técnica, ¿o no? Sí, totalmente. Yo creo que han habido errores acá en Turbio con respecto a lo que fueron nuestros proyectos madre, eh,
que ha ido cambiando en el tiempo. O sea, yo veo más o menos lo que ha pasado desde el primer momento, pensando en una carboquímica, las posibilidades económicas de concretarlo igual, y de que sea real. Porque vos podés pensar, qué sé yo, no, vamos a utilizar las tierras raras y todo, y bueno, pero la inversión que hay que hacer acá para que eso se haga Claro. es superior a todo lo que logramos acá. Una usina que fue frustrada en su momento, que fue lo que era el galpón que tenía la gente de la Asociación de Volante, que fue una usina que nunca llegó. Año 74. Exacto, que son distintos proyectos donde se ha ido elaborando y de a poco haciendo realidad otras cosas. Por eso yo te digo, o sea, en el medio sí quedó mucho. Y O Puente sea, Blanco también, no hoy te olvides, porque ahí sí, también hubo intención de armar la de usina. armar también la usina. Bueno, se logró concretar acá y bueno, también ahí yo creo que también hace falta no uno o dos, ¿viste? Hay que tener visión concreta de qué es lo que se quiere con una realidad también objetiva, ¿viste? A mí me parece que una de las cosas que se perdió acá en la cuenca fue la posibilidad de poder justamente capacitar a los hijos de aquellos que estaban trabajando en el yacimiento y no o sea, que nos ciegue los sueldos que había en ese momento para que los chicos se queden acá, cuando nosotros en realidad, ¿viste? Lo que siempre faltó acá fueron profesionales que lleven adelante estos emprendimientos o estos sueños de los ríos turbienses y manejándolos ellos, ¿no? Claro, la historia misma, ¿no? Porque ingenieros del mundo vinieron acá, técnicos del mundo, o sea, de otras provincias, y por ahí tal vez la idea eh, de armar cuadros profesionales a través en los tiempos que por ahí ameritaba, porque había responsabilidad económica, para otorgar la posibilidad de becas, como decir, bueno, mandamos a la Universidad de San Juan y logramos, no sé, 20 ingenieros en mina y que eso hubiesen hoy estado tratando de proyectar la vida misma del cónclave minero, Sí, por que ejemplo. hay muchos igual, viste, que han habido muchos, pero yo creo que se perdió una parte importante, tal vez por, qué sé yo, que políticamente no quedaba correcto decirlo en ese momento y la gente pensaba otra cosa y creía que por eso le estaban sacando el derecho a las personas a poder trabajar, digamos, en la fuente de trabajo madre acá de Río Turbio y al fin de cuentas, o sea, termina siendo al final la empresa de todo y de nadie, ¿viste? Porque eh, no se concretan los objetivos que tenemos nosotros como Río Turbiense y siempre estamos en la misma, ¿viste? Dependiendo del poder central que está en otro lado y así nos pasan muchas cosas, pero, pero queda en el medio algo, ¿no? O sea, volviendo a lo que vos decías, en el Correcto. medio queda algo, qué sé yo, acá en el yacimiento estuvo, dentro del yacimiento estuvo la Universidad Tecnológica Nacional, estuvo dentro, digamos, del marco de un lugar serio realmente, o sea, Ujú. pocas empresas tienen una universidad dentro y que tiene que ver con esto de que la generación, digamos, que hoy tienen mayores responsabilidades, que tal vez pueden llegar a ser aquellos que hoy ya tienen mi edad, también pongan de manifiesto qué es lo que hay que hacer también con el Estado, ¿viste? Escuchaba ahora, estos días, a una concejal, a Abigail lo dijo, hay que poner en discusión cuál es el rol de las empresas del Estado y su eficiencia y todo, y está bien eso, pero también tenemos que pensar en que antes, o sea, ese proyecto tiene que tener una estructura sólida para poder avanzar sobre eso, porque si no Claro, quedan las empresas ahí, ¿viste? claro, tiene que ver con, a ver, desde el concepto está claro. Sí, Ahora se aprobó una ley base, sí, o sea que, o sea, es doble la responsabilidad del proceso tal vez de recuperar decisiones centrales que tienen que ver justamente con la macroeconomía, para poder interpretar un poco claro, del rol del Estado, porque, claro, falta un paso anterior que tiene que ser eso, o sea, la claro, recuperación de quienes consideramos al Estado como parte funcional, digamos, de los argentinos. O sea, hoy estamos en un gobierno que no considera eso. y en Considera Río que el Estado se Turbio, tiene que retirar, ¿viste? claro, en Río Entonces, Turbio, 28 de noviembre, o sea, la esencia misma es el Estado, siempre fue eh, el sostén económico para los núcleos, o sea, para todo. O sea, y sobre la base del Estado, por ahí profundizar proyectos y en el caso particular, obviamente, de la usina de 240, claro, que es
el nervio más latente que tenemos, pero que, bueno, está ahí. Creo que se fue diluyendo en el tiempo, en realidad, viste, la visión estratégica de estar acá en una zona de frontera, porque tenemos que remontarnos, digamos, al año 43 cuando se instala el yacimiento acá. O sea, la instalación del yacimiento tiene que ver con un contexto Sí, geopolítico importante para que Río Turbio esté acá uh-huh. y para que el Estado esté presente acá. Y que hoy también lo tiene. Porque nosotros hoy somos, por ejemplo, con el interconectado nacional, que tal vez algunas personas no lo saben, pero a veces nosotros hablamos de productividad en cuanto a nuestra provincia y todo, pero sin energía esa productividad no puede ser posible, uh-huh. y no lo tenemos hace mucho tampoco. Porque el interconectado, ¿de cuándo es? Más o menos, 2011, 2012. 2012. Bueno, es poco tiempo. Pero nosotros somos punta de línea, o sea, seguimos en un lugar de frontera, estamos en un lugar geopolíticamente estratégico. Hoy viendo a Estados Unidos con lo que está haciendo, hace unos días el ministro de Seguridad de la provincia de Santa Cruz dijo que nosotros estábamos proclives a que pueda llegar a pasar algún tipo de atentado en nuestras localidades. ¿Por qué? Porque somos un punto estratégico hoy en cuanto a la energía eléctrica también del país, y también como área de frontera y un lugar estratégico que tiene una salida directa muy cercana acá al Pacífico y al Atlántico, y seguimos teniendo eso. Lo que sí, nosotros estábamos en el marco, digamos, de un plan nacional donde el combustible del carbón se sustituía el carbón de Inglaterra para empezar a quemar el carbón de la cuenca carbonífera del río Turbio, ¿sí? Que esto es lo que se charló el otro día con respecto a la ley, que ha quedado, la ley esta que entró dentro de la ley Hojarasca, que es la ley de interés nacional del carbón, donde obviamente todos los otros puntos no se cumplieron, ¿viste? Porque dice, no, tenemos que llegar de 3 millones a 5 millones, bueno, pero también en el medio hubieron interrupciones que le pasaron a Río Turbio, ¿sí? Pasó el golpe del 55, ¿sí? Ya ahí hubo el del 76. El del 76, donde también, digamos, tenemos, digamos, otro tipo de visión y otro contexto también. Después vino de nuevo la derecha en la Argentina, o sea, también el gobierno también radical tampoco tenía, digamos, una visión muy, muy positiva con respecto al yacimiento, ¿sí? Porque era en función de las políticas del Fondo Monetario Internacional, que son las mismas que tenemos hoy. Entonces, obviamente, lo que no es estratégico para ellos, pero ellos en sus países tienen cobertura sobre el carbón mineral, por ejemplo. Lo tienen. Y sobre la energía igual. Sobre las tierras raras también. Entonces, o sea, somos nosotros, este gobierno, el que no nos considera a nosotros estratégico, y por eso, digamos, siempre hemos tenido que el intervencionismo del Estado acá en nuestra comunidad sea muy importante, ¿no? Cristian, nosotros vamos a ir a una pausa, nos salimos un poco, bastante de la radiografía, sí. Hablamos un poco del concepto, que todos los conceptos tienen que ver justamente con esto, de hablarlo, dialogarlo y buscar el punto de equilibrio que tiene que ver con el consenso más allá de las políticas que afecten a la sociedad. O sea, a ver, no todo el mundo piensa igual por más que sea del mismo color. Porque hay posibilidades, se tienen que buscar las mejores soluciones. O sea, cuando se trata de humanizar, se trata de buscar los perfiles de sociedades, porque, a ver, el viento pasa, nosotros nos quedamos, o sea, y hay que tener una manera de buscar el mejor equilibrio, porque si no hay diálogo, y por más que uno diga no, porque este gobierno, o porque el otro gobierno, sí, es discutible desde el punto de vista político, o sea, no se puede negar esa parte. Ahora, si hay posibilidad y hay, a ver, está la mejor manera de decir, bueno, vamos, busquemos esto porque esto nos va a dar la posibilidad, tenemos que hacerlo, por más que el color sea ajeno o por más que el color sea, porque las posibilidades estuvieron todas en la mesa. Vos dijiste, algo quedó. Ahora, eso de algo quedó, hay que buscar la mejor manera de empezar a transitar como para poder, bueno, buscar mañana las mejores soluciones. Nosotros vamos a un corte, 5 minutitos y regresamos nuevamente.